Hace apenas 3 meses, al cierre de 2019, las principales preocupaciones que nos teníamos en nuestra mente a la hora de decidir las carteras de nuestros fondos eran la debilidad del crecimiento económico, la debilidad también del sector industrial, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las elecciones de Estados Unidos en noviembre de este año. Nuestra perspectiva, obviamente, ante todo este entorno era positiva, básicamente ante la perspectiva de una mejora de las relaciones entre Estados Unidos y China. Con la llegada del COVID-19 a China, nuestras perspectivas empezaron a cambiar. Aún no había llegado a Europa y aún no estábamos en el entorno que estamos actualmente todos, ¿no? Con este estado de confinamiento. Pero sí que nuestra perspectiva es que entramos en un entorno donde el comercio mundial volvería a caer. De este modo, nosotros a partir del mes de enero volvimos a mover nuestras carteras, a recomendar volver a ser prudentes y aumentar la liquidez y aumentar las inversiones hacia sectores mucho más conservadores y mucho más alineados con el fin de ciclo en el que nos encontrábamos. Estamos hablando sobre todo, pues como decía, de aumentar el peso de la liquidez en las carteras, en primer lugar, y después pues invertir en sectores como utilities, consumo estable, healthcare y tecnología. Con todo esto llegó el cisne negro de 2020, la llegada del COVID-19 a Europa y el inicio de la pandemia a nivel global. Nuestra estrategia de inversión obviamente no estaba preparada para un entorno de este tipo, pero aunque no tuviéramos como nadie la visión de que esto podía pasar, estaban posicionadas de la mejor manera posible, que es, como decía, con unas inversiones en sectores conservadores y también con un alto nivel de liquidez. Todo crash bursátil lleva asociado 3 fases muy delimitadas. La primera de ellas es una crisis de liquidez. Es el primer momento de las correcciones de los mercados donde absolutamente todo cae. La segunda es una crisis de crédito donde pues, se pone en duda la solvencia de las compañías, y la tercera es una crisis económica que es básicamente pues, lo que tenemos en nuestro horizonte, ¿no? Esta caída del crecimiento económico a nivel mundial. La primera parte de la crisis y la segunda, crisis de liquidez y crisis de crédito, son las que podemos decir que al final de este primer trimestre podemos dar por acabadas. Es una fase en la que absolutamente todo cae sin importar si se trata de valores seguros o valores arriesgados. Lo hemos visto en estas últimas semanas del primer trimestre del año, sobre todo a partir del mes de febrero, donde vimos pues, correcciones del nivel del 10% en los mercados bursátiles, pero que además iban acompañadas por caídas en el precio del oro, por caídas en el precio de la deuda pública norteamericana y por caídas en cualquier tipo de valor cotizado que estuviera en los mercados. Esta primera fase normalmente es siempre la más delicada. En el año 29, el desencadenante de la Gran Depresión fue que ante la crisis de liquidez la Reserva Federal optó por reducir la liquidez en los mercados. En este caso, igual que en 2008, la Reserva Federal tiene la lección bien aprendida y ha reaccionado muy rápidamente inyectando liquidez a través de compras de deuda pública norteamericana, inyectando liquidez a través de compra de MBS, que son titulizaciones hipotecarias, y en tercer lugar, pues también inyectando liquidez a través de la financiación directa a compañías con rating investment grade, con la compra de pagarés comerciales, commercial paper, emitido por empresas norteamericanas. No solo la FED ha estado actuando, también ha actuado el Banco Central Europeo en los primeros momentos, cuando ante la inminencia pues, de una recesión empezó a remontar la rentabilidad de la deuda española y la deuda italiana, básicamente las más perjudicadas por la llegada de la pandemia, ¿no? Y además, pues, siendo además las economías más endeudadas de la zona euro. El resultado fue caídas en la cotización de la deuda y subidas de sus rentabilidades hacia niveles que aún no eran peligrosos, pero que nos podían hacer ver una escalada de rentabilidades peligrosa. La reacción del Banco Central Europeo fue extremadamente rápida y en eso podemos estar pues, muy satisfechos porque dejó claro que iba a comprar toda la deuda española e italiana que hiciera falta para que estos niveles de rentabilidad no se
desalinearan. Así pues, se puso en marcha un programa de compras de 750.000 millones de euros, orientado justamente a la compra de la deuda de los países más afectados por esta crisis y por esta pandemia. Como novedad a otros programas que habíamos visto en el pasado, en este caso el Banco Central Europeo no está limitado a comprar deuda de todos los países de la zona euro en proporción a su peso en el capital del Banco Central Europeo, sino que tiene libertad para incluso, si es necesario, comprar exclusivamente deuda italiana y española. Con esto dábamos por controlada la primera fase de esta nueva crisis que tenemos ante nosotros, la fase de la crisis de liquidez. Y entramos, como decía, pues en una nueva fase de crisis de crédito. La manifestación de la crisis de crédito se puede ver en la financiación que dan los bancos a las empresas privadas y también a través de los mercados, a través de la rentabilidad o de los precios de la deuda corporativa emitida pues, por empresas, ¿no? Durante esta primera fase de crisis de crédito hemos visto caídas muy importantes en las cotizaciones de bonos de compañías que, a nuestra opinión, no presentan ningún tipo de riesgo a nivel de solvencia. Estamos hablando de compañías con ratings investment grade a partir de AA, por ejemplo, donde hemos visto pues, casos como bonos emitidos por Apple, con vencimiento en 2025, emitidos en euros, que han sufrido correcciones de cerca del 6%. Bonos emitidos por compañías tan seguras como Coca-Cola, con caídas del 8%, o de la farmacéutica Pfizer, con caídas también de alrededor del 7%. Estamos hablando de bonos que en diciembre están cotizando con unas rentabilidades negativas del menos 0,2 y que en estos momentos pues, han ido a rentabilidades que no son especialmente atractivas desde un punto de vista de inversor. Se han ido alrededor del 0,8-1% de rentabilidad positiva, pero que en realidad pues, suponen caídas de precio entre el 6 y el 10%. La tercera fase de esta corrección se centra sobre todo en el punto de vista económico. Aquí los gobiernos también han empezado a tomar aplicar sus paquetes de medidas para estimular la economía. Estamos viendo en Estados Unidos programas de inversión pública, de gasto, de alrededor del 13% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de cerca de 2,8 trillones de dólares. En Europa también se están aplicando programas de estímulos que alcanzan también otro 13% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, con un valor de cerca de 2 trillones de dólares. Y en el conjunto mundial, estaríamos hablando de cerca de un 10% del PIB de estímulos económicos. A este 10% deberíamos sumar pues, los estímulos monetarios que han aplicado Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco del Japón, etcétera, lo que nos llevaría pues, a un nivel de estímulos del 35% en Estados Unidos y del 22% en Europa, sumando un promedio a nivel mundial de cerca del 20% del PIB mundial. En esta nueva fase entramos a nivel de mercados en un proceso totalmente diferente. Estamos hablando en una situación donde ya no todo cae por caer, en una situación donde los analistas empiezan a diferenciar lo que son compañías buenas, lo que son compañías malas, inversiones seguras, inversiones arriesgadas. Es una situación donde se producen muchas oportunidades de inversión, básicamente porque en la primera fase hemos visto caídas transversales de igual importe para valores buenos y valores malos. Eso nos deja con la opción de comprar valores buenos a precio rebajado, y es una nueva fase donde la gestión sí que puede aportar valor. Hasta ahora, pues, por muy buena selección de valores que hubieras hecho, las caídas transversales no te impiden pues, caer con el resto del mercado. En estos momentos ya sí que podemos aportar valor a través de nuestras decisiones de inversión. En renta fija, por ejemplo, pues estamos recomendando sobre todo comprar este tipo de valores que estaba contando antes. Compañías como Apple, Coca-Cola, etcétera. Compañías, en resumen, compañías que tengan su supervivencia asegurada. Estamos hablando de compañías, sobre todo en el tramo de investment grade. Las caídas, como decía, pues han llegado hasta el 10-12%. Creemos que no tienen ningún sentido y que esas pérdidas se van a recuperar, con lo cual es una inversión, pues a nuestro entender, de poco riesgo y donde seguramente ya se ha tocado suelo. No estamos tan tranquilos en el caso del high yield
de rating más bajo. A partir del B la situación es más peligrosa porque son más vulnerables al ciclo económico, pero igualmente tampoco manteníamos posiciones en este tipo de valores. En renta variable no podemos asegurar, obviamente, que hemos tocado el suelo del mercado, pero probablemente sí que algunas compañías han tocado ese suelo de mercado. Nuestras inversiones en estos momentos, o nuestras recomendaciones, van hacia ese tipo de compañías. En el año 2008, cuando tuvimos la gran corrección, esa corrección se produjo en varias fases. En una primera fase el mercado cae cerca de un 30%, después hubo recuperaciones, caídas, hasta marzo de 2009, cuando la caída total alcanzó 50%. Podríamos decir que ese fue el suelo para el mercado, pero en realidad hubo compañías que tocaron el suelo con la caída del 30%. Nosotros estamos intentando centrarnos en este tipo de compañías. Durante las últimas semanas hemos estado comprando acciones de compañías como Johnson & Johnson, Microsoft, Mastercard, Visa, compañías que, a nuestro entender, pues, han sido gravemente perjudicadas en la primera fase, en la fase de crisis de liquidez, y cuyo negocio, pues, en principio no debería haberse perjudicado. Incluso compañías como Microsoft están viendo cómo su negocio está aumentando, ¿no?, a través de, pues, la necesidad del teletrabajo de muchísimos trabajadores en el mundo, donde tienen que comprar licencias de Microsoft para trabajar desde casa. Esta es una realidad que los mercados en la primera fase no tuvieron en cuenta, pero que nosotros, pues, estamos intentando, pues, aprovechar en esta tercera fase, ¿no?, en la fase de crisis económica. En esta nueva fase nosotros estamos apostando una vez más por las compañías que para nosotros suponen el menor riesgo posible para nuestras carteras. Estamos hablando, como les decía, de compañías como del sector consumo estable, sector farmacéutico, tecnología, consumo estable. Estamos hablando de valores que, incluso en el caso de que volviera a haber otra corrección, la pérdida sería mínima. En este caso, sin embargo, no estamos manteniendo unas posiciones elevadas de liquidez porque pensamos que el mercado tiene capacidad para seguir evolucionando al alza, como ha estado haciendo estas últimas semanas. Les decía que no tenemos claro que se haya tocado el fondo. Obviamente eso es imposible de saber, y el hecho de que estemos tan invertidos no supone una percepción de que estemos tocando el suelo. Eso lo haríamos en un momento en que rotáramos nuestras carteras hacia valores mucho más arriesgados. En un supuesto de que hubiéramos tocado suelo, nuestra recomendación de sectores iría más orientada a compañías de tipo value, compañías como, pues, de transporte marítimo, industriales, sectores como el bancario, etcétera, etcétera. Nuestro escenario ahora mismo no coincide con ese entorno, preferimos ser prudente, pero sí que recomendamos, pues, tomar posiciones en los mercados. Existe un debate, obviamente, sobre si se ha llegado al fin del problema o no se ha llegado, y pues existe gente que está recomendando, pues, tomar posiciones el momento que se vea en el momento que se toque el fin de la pandemia, ¿no?, cuando realmente, pues, los datos ya nos lleven, ya podamos salir de casa, se acaben los confinamientos y la economía vuelva a funcionar. Nosotros ahí no estamos exactamente de acuerdo con ese punto de vista. Nuestra recomendación no es esperar al fin de la pandemia, sino a tener una visibilidad del fin de la pandemia. Y en nuestra opinión, pues, estamos muy cerca de eso. Para hacer exacta esa decisión, va a ser muy importante seguir la evolución de las curvas de contaminación por el virus, como todos sabemos, y también muy importante cómo está evolucionando China, ¿no?, cómo están volviendo a la actividad económica, pues, el gobierno chino. Ahí será muy importante ver si realmente la vuelta a la actividad económica es rápida, es progresiva o es lenta, si es en forma de V, en forma de U o en forma de L. Nuestra percepción es que será en forma de U, pero, como les decía, lo más importante aquí es analizar cómo está funcionando esta vuelta a la actividad económica. ¿Qué hacer en un entorno como este? Nuestra recomendación, como les decía, es estar invertidos. Somos conscientes de que las correcciones, pues, son dolorosas, y el miedo a que haya otra corrección
pues nos lleva a retraernos de invertir, ¿no? Los instintos naturales de los seres vivos son de apartarse del riesgo e intentar protegerse de nuestros miedos, y el miedo, pues en este caso serían pues caídas en los mercados. Pero la realidad es que los mercados, el sistema de prudencia humano es el que peor funciona. Se tiene que actuar justo en contra de nuestros principios. Invertir cuando tenemos más miedo y desinvertir cuando estamos más tranquilos. En este caso, como les decía, no podemos decir que hayamos tocado suelo, pero lo que sí que tenemos claro es que, pues, en la experiencia que nos da, pues, la historia, ¿no? En momentos como 2008-2009, pues incluso pues, el que estaba invertido en el momento que el mercado estaba en máximos, hoy, si se ha mantenido en la cartera, está ganando dinero. El que compró después de una caída del 30%, se equivocó porque podía haber comprado con una caída del 50%, pero en cualquier caso, la recuperación de ese inversor no se produjo en 4 años, se produjo en apenas meses. En apenas 6 meses, esa caída del 20% extra la recuperó, y a partir de ese momento, pues las plusvaluas han sido muy importantes. Tenemos que ser conscientes que la evolución de la economía es al alza y que a largo plazo siempre sube, con lo cual, pues el riesgo a la hora de invertir en un momento en que el mercado ha caído con la fuerza que ha caído es relativamente bajo si tenemos paciencia para dejar que nuestras inversiones fructifiquen. Muchas gracias.